Bien, continuando con el curso de lógica, hoy trataremos el tema del razonamiento, validez o invalidez y los tipos de razonamiento que vamos a trabajar en esta sesión. Y podemos hablar acerca de la verdad o la falsedad, que fue el tema del anterior, en cuanto a los la clasificación de los juicios, veíamos ahí este tipo de cuestiones y hay que hacer hincapié en una diferencia entre la verdad y la falsedad, porque no tiene nada que ver con la validez e invalidez de estos. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de las cuestiones de la verdad o la falsedad, solamente nos vamos a presentar de forma de proposición, pero nunca de argumento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene que ver mucho con la realidad y no estar de acuerdo con la realidad en el caso de la falsedad. Diferente a lo que va a ser la validez e invalidez. ¿Por qué? Porque estos pertenecen a los argumentos deductivos, ¿sí? Solamente a los argumentos deductivos. Por esa razón podemos entender que eh, estos tipos de argumentos de lo puede ser válido o inválido, como quiera verse, eh, a partir de lo siguiente. Podemos decir que un argumento puede ser válido cuando las premisas sean falsas, ¿sí? Aunque más bien, aunque sus premisas sean falsas, no importando, o sea, no importando si son falsas o verdaderas. Aquí, si el argumento está constituido bajo ese esquema, la conclusión, sus premisas, todas las tienen completamente, son acertadas, pues puede ser válido. O sea, no, es algo así como en literatura cuando hablamos este, del tema de lo creíble, lo increíble, ¿no? Si es verosímil o inverosímil, si es verosímil o inverosímil. O sea, es creíble o no es creíble. Es algo así como con este aspecto de lo válido y lo inválido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esos argumentos válidos, aunque sean falsos sus premisas, nos pueden dar un grado de validez, ¿no? Por eso les decía. Porque estos argumentos van a contener premisas, verdaderas, pero también pueden contener premisas falsas, pero que al final tienen que ser, válidos. Por ejemplo, dice, todas las ballenas son mamíferos. Todos los mamíferos tienen pulmones. Entonces, cuando nosotros vamos a este aspecto de si todas las ballenas son mamíferos y todos los mamíferos tienen pulmones, podemos decir o podemos concluir que por lo tanto todas las ballenas tienen pulmones, ¿sí? Entendamos esto del sujeto y esto de la parte del predicado. Entonces, ahí encontramos en que todas las ballenas tienen pulmones, ¿sí? Eh, en el caso de un argumento inválido, carece de verdad, es decir, tanto premisas como conclusión. Aquí si nos damos cuenta, en el caso de lo válido, pues hay una cierta relación en que todas las ballenas son mamíferos y con la experiencia que tenemos es que decimos que todos los mamíferos pues tienen pulmones, porque al final de cuentas pues tienen que respirar. Por lo tanto, todas las ballenas pues tienen pulmones. Pero en el caso de lo inválido, podemos decir que algunos argumentos inválidos, sus premisas son falsas. ¿Y a qué nos referimos con esto de que sus argumentos son inválidos porque sus premisas son falsas? Entendemos lo siguiente. Todos los mamíferos tienen alas. Aquí tenemos mamíferos y tenemos alas. Dice en la otra parte universal. Todas las ballenas tienen alas. Todas las ballenas tienen alas, dice. Dice, por lo tanto, todos los mamíferos son ballenas. Entonces, aquí prácticamente no corresponde, digamos, que la conclusión con las premisas.
¿Por qué? Porque desde un principio, si nos damos en la primera premisa, dice, todos los mamíferos tienen alas, o sea, sabemos que por la experiencia vivida, todos los mamíferos son todos aquellos, que pues no tienen, o sea, si tienen alas, por lo regular son ovíparos, ¿no? Entonces, nacen del huevo. Y acá, pues los mamíferos, pues no, o sea, no hay una relación concurrente entre mamíferos con las alas. Y de igual forma, en la segunda premisa, todas las ballenas son mamíferos, pero no son ovíparos. Y los que tienen alas, pues no corresponden. Entonces, ahí no hay una cierta relación desde un principio con las premisas. Por lo tanto, la conclusión, pues no va a tener ninguna relación. Esta conclusión que tenemos aquí no va a tener ninguna relación con las dos premisas que tenemos anteriormente. Por lo tanto, todos los mamíferos son ballenas. O sea, la conclusión está, a lo mejor está correcta en un aspecto de la realidad, pero con los aspectos de las premisas, pues no lo son. Entonces están erróneas y entonces viene siendo un argumento inválido, del cual pues no podemos darle una validez, sino más bien una invalidez. Y eso sería en el caso de esto de la validez y la invalidez de los argumentos. Eh, por otro lado, vamos a entender que los tipos de razonamiento tienen que ver con la inferencia o el aspecto o el término de inferir, que ya en la sesión anterior hablábamos acerca de la inferencia. Cuando nosotros hablamos de inferir es que ya tenemos un cierto conocimiento de lo que es, pero no podemos, o sea, de una inferencia hablamos de algo que ya se tiene, pero que podemos recuperar algo nuevo, ¿no? Es como cuando alguien, o sea, alguien inventó la silla, pero de esa silla la vamos a renovar y vamos a sacar algo nuevo. ¿Sí? Es como los celulares. Alguien inventó un celular y con respecto a las experiencias y a ciertos factores que fueron evolucionando, bueno, ahora ya obtiene de un celular que antes nos ayudaba a comunicarnos, ahora podemos hacer otras cosas, ¿no? Es crear de algo que ya se tiene algo nuevo. Y eso es algo de lo que tiene que ver mucho la inferencia, porque las inferencias, porque las inferencias nos van a ayudar a obtener ideas un poquito más completas para no empezar, digamos que las inferencias son para que no comencemos el conocimiento desde cero, sino de lo que ya se tiene y mejorarlo en ese aspecto, ¿no? Y de eso vamos a tener inferencias mediatas e inferencias inmediatas. Porque de las mediatas podemos obtener, digamos, las conclusiones de los silogismos, que ya los vamos a ver un poquito más adelante, qué van a ser los silogismos, y que estas van a tener ciertas conclusiones donde una serie de juicios dados, que es lo que ya hemos estado viendo, como de los juicios, de las proposiciones, cómo nos vamos yendo para poder obtener un cierto argumento lógico ya al final, ¿no? Una conclusión. Y es que en este sentido estricto, una serie de juicios son todos estos aquellos que nos van a ir derivando de estos juicios para generar otros distintos y poder tener unas conclusiones mucho más primordiales o más justificadas o argumentadas, como quieran llamarles. ¿Por qué? Porque ya vamos a comenzar de una idea, ¿no? Antes, si recordamos, decía antes un poeta que para tener un mejor o el escribir un mejor poema siempre deberías de comenzar con tenías que comenzar un poema con el final del poema, porque así solamente dicen que al final del poema pues es ya lo mejorcito, ¿no? Que podemos tener, porque con eso queremos rematar. Entonces, para tener un excelente poema, pues tendríamos que escribir comenzar con el final del poema para poder así obtener uno mucho mejor. Y entonces, algo así son las inferencias. Entonces, las inferencias mediatas van a tener o van a poseer dos o más premisas, que ya si se dan cuenta, pues en los ejemplos anteriores de los ejercicios de esta sesión y de la anterior, pues prácticamente utilizábamos por lo regular dos premisas, ¿no? Las que se utilizan para dar una conclusión al final.
Eso sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, la luna no es de queso, por lo tanto, ninguna luna es de queso. O sea, aquí rápidamente tenemos el sujeto, tenemos el predicado y tenemos la cúpula. Por lo tanto, ninguna luna es de queso. O sea, rápidamente nosotros generamos o construimos o inferimos sobre una idea para salir con una conclusión. Y es así, conforme las inferencias mediatas pueden ayudarnos a construir más ideas o generar más silogismos, más premisas, más conclusiones de lo que ya se está dando. Y en el caso de la inferencia inmediata, dice que consiste en la deducción de la verdad o la falsedad de una proposición a partir de la verdad o de la falsedad de otra proposición dada, lo que significa que posee solamente una premisa, ¿sí? Que es como el ejemplo que nosotros tenemos acá. Tenemos solamente una premisa. Esta es la premisa y esta sería nuestra conclusión, ¿sí? Entonces, y faltaría la conclusión. Y en el caso de las inferencias mediatas, pues son los ejemplos que hemos estado dando en sesiones anteriores que llevan dos premisas y que al final tenemos una conclusión, pero que de esas conclusiones o de esas premisas podemos comenzar a generar otras que pueden ser válidas o inválidas, pero verdaderas o falsas. Pero bueno, eso ya dependerá de mucho de lo que nosotros queramos construir como argumentos. Y eso sería en el caso de los tipos de razonamiento, así que pues nos vamos con esta idea de tener los razonamientos a partir de la inferencia y de la validez y de la invalidez.